Abrir un artículo científico, leer el primer párrafo y sentir que no entiendes absolutamente nada, no es una falta de tu capacidad intelectual ni falta de preparación. Le ocurre a estudiantes de posgrados, docentes de investigación, investigadores consolidados incluso, cuando se adentran en un tipo de literatura fuera de su especialidad inmediata. El verdadero peligro surge cuando intentamos resolver esa fricción delegándole el trabajo a la inteligencia artificial con un comando simplista. Vale decir, hazme un resumen de este paper. Al leer una síntesis predigerida por la máquina, tu cerebro cae en una trampa psicológica devastadora que ya hemos nombrado anteriormente, la ilusión de competencia. Crees que dominas la investigación simplemente porque el vocabulario se volvió accesible y fluido en la pantalla, cuando en realidad has eliminado el rigor metodológico. Las matices de los datos y la lógica probatoria del autor, todo esto lo has eliminado. Los artículos científicos no son lecturas recreativas. Son instrumentos de precisión técnica escritos bajo supuestos densos y códigos metodológicos muy específicos. Para leer literatura académica sin frustrarte, sin perder horas y manteniendo un estándar científico intachable, necesitas transformar la IA en un andamiaje cognitivo mediante un protocolo de 4 fases progresivas. Pero antes de ver el método, debemos entender por qué casi todos usan esta herramienta de forma equivocada. La inteligencia artificial no es un sustituto de tu lectura crítica. Es un tutor socrático de nivelación previa y diálogo analítico. Nosotros vemos cómo el estudiante a veces comete uno de estos dos errores radicales. O se desgastan peleando palabra por palabra con el texto original hasta terminar agotados y abandonando el documento. O le pide a un modelo de lenguaje 3 viñetas genéricas y jamás vuelve a abrir el PDF de la investigación. Ambos caminos destruyen el aprendizaje profundo. En el primer caso, pierdes un tiempo valioso. En el segundo, estás subcontratando tu propio pensamiento crítico a un algoritmo que suele omitir las limitaciones metodológicas del estudio. El rol correcto de la IA consiste en actuar como un puente pedagógico, desmontar la barrera del lenguaje técnico, explicarte las premisas del debate científico y preparar tu cerebro para que tú puedas leer el paper original con absoluta claridad. Veamos a continuación estas fases. El estudiante promedio ataca los papers en frío, desde la primera línea, y se bloquea con los antecedentes. El método riguroso reconstruye primero el mapa del debate científico y define las preguntas claves que el autor busca responder. Ninguna investigación nace de la nada. Los autores asumen que el lector ya conoce las controversias previas de su campo. Si no posees ese contexto, el texto te parece un muro indescifrable. La IA debe nivelar ese terreno antes de que abras la introducción. Antes de abrir el documento, utiliza este prompt exacto. Actúa como docente universitario e investigador senior
en mi disciplina. Analiza el abstract y las palabras claves de este artículo. Explícame con claridad pedagógica y rigor conceptual primero cuál es el debate o problema científico central que motiva este estudio. Segundo, ¿cuáles son los 3 conceptos teóricos previos indispensables que debo dominar antes de leerlo? Y tercero, ¿qué preguntas guías debo formularme durante la lectura para evaluar si la investigación realmente aporta valor a su campo? Con el mapa contextual dominado, tu mente ya sabe qué esperar. Sin embargo, al entrar en el cuerpo del texto, aparece la segunda gran barrera, la densidad estructural y la terminología hiperespacializada. Aquí viene la fase 2. En lugar de intentar leer de corrido como si fuera una novela, navega estratégicamente la anatomía en introducción, método, resultados y discusión, resolviendo bloqueos mediante analogías rigurosas. Un paper se lee por capas. Primero validas si la metodología corresponde a la pregunta planteada. Luego examinas los hallazgos. Cuando una palabra técnica frena tu comprensión, forzar la lectura lineal es inútil. Requieres una traducción analógica que no degrada en absoluto el rigor formal. Si un término frena tu avance, utiliza este prompt. Estoy leyendo la sección metodológica de este artículo y me he trabado con este término técnico o procedimiento. Explícame su significado exacto en el marco de esta disciplina y preséntame una analogía formal y un ejemplo cotidiano que ilustre su funcionamiento sin simplificar indebidamente su lógica técnica. Comprender el vocabulario y la estructura del texto es indispensable, pero no garantiza nada si al llegar a las pruebas empíricas cometes el error más común: saltarte las tablas. Y aquí viene la fase 3, que es la descodificación de datos. Muchos estudiantes omiten las tablas estadísticas y gráficos por considerarlos intimidantes, cuando en realidad constituyen el núcleo probatorio donde reside la evidencia del estudio. El texto descriptivo es la interpretación que los autores hacen de sus datos, pero la evidencia real está en las cifras, los intervalos de confianza y los contrastes empíricos. Si esquivas las tablas, dependes ciegamente de la retórica del autor. Usa la IA para descifrar la arquitectura estadística, para interpretarlas con total claridad. Puedes utilizar este prompt. Analiza la descripción y los datos claves de esta tabla o gráfico. Explícame primero qué variables y contrastes específicos se están midiendo. Segundo, cómo deben interpretarse los valores claves o significancias estadísticas. Y tercero, ¿qué patrones o anomalías respaldan directamente las conclusiones que el autor afirma defender? Aquí has contextualizado el estudio, descifrado sus términos y auditado sus datos. Ahora necesitas confirmar que tu cerebro realmente consolidó el conocimiento y no cayó en una falsa ilusión de aprendizaje. Aquí es donde viene la cuarta fase, que es la retroalimentación activa.
La síntesis pasiva no genera huella de memoria. La única forma de consolidar un artículo científico es articular con tus propias palabras la relación entre la metodología y los resultados, obligando a la IA a señalarte con precisión quirúrgica que interpretaste de forma errónea. No le pidas a la IA que redacte la síntesis final. Redacta tú el análisis con tus propias palabras y entonces lo vas a someter a evaluación con este prompt. He redactado esta síntesis crítica sobre los hallazgos y el alcance de este artículo con mis propias palabras. Compárala con el texto original del estudio y evalúa con máxima exigencia académica primero, ¿qué ideas y conclusiones interpreté con precisión? Segundo, ¿qué errores conceptuales, sesgos o interpretaciones incompletas presenta mi análisis? Y tercero, ¿qué omisiones críticas cometí respecto a la metodología o los datos? Ningún artículo científico representa la verdad final, ni debe ser consumido como una conclusión infalible. Por eso, debes siempre triangular la información. Todo estudio posee limitaciones de muestreo, variables no controladas y supuestos teóricos específicos. Utiliza la inteligencia artificial para interrogar la solidez del diseño experimental. Pregúntale qué variables de confusión pudieron omitirse y qué críticas metodológicas suele recibir este enfoque en la literatura actual. Pero jamás tomes la respuesta de la IA como un dictamen definitivo. Valídala contrastándola contra la sección de discusión del paper, con bases de datos científicas indexadas. Ya te he recomendado Scopus, Web of Science o PubMed. La tecnología puede estructurar datos y acelerar la nivelación, pero el juicio crítico sobre la validez de una prueba empírica sigue siendo una responsabilidad exclusivamente tuya. Para romper la parálisis y elevar tu nivel de lectura académica a partir de hoy, te voy a proponer el reto de esta sección, que es muy claro. Selecciona un artículo científico de tu área que necesitas estudiar, pero que has postergado considerándolo denso o complejo. No intentes leerlo de corrido. Aplica la fase 1. Ingresa su abstract en la IA para obtener el mapa conceptual y las preguntas guía previas. Después de leer sus secciones centrales, aplica la fase 4. Redacta tu propio análisis de 3 párrafos por lo menos y somételo a la auditoría socrática para corregir tus vacíos. Notarás cómo la lectura técnica deja de ser una carga y se transforma en un proceso estructurado y accesible. En el próximo video aprenderemos cómo destilar y resumir literatura técnica densa sin perder los matices ni la esencia de las ideas originales, evitando caer en notas superficiales. Y te pido que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Además, comparte este contenido con otras personas que estén realizando investigaciones y estudiantes que también busquen dominar el estudio académico con rigor y, por supuesto, con inteligencia artificial.